El concepto del valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto en matemáticas, hablamos del valor absoluto de un número real. O el valor absoluto de un número real es un valor positivo o igual a cero. Eso significa que el valor absoluto de un número no puede ser un número negativo. De igual manera podemos asumir el caso para una a mayor o igual que cero y tomar unas definiciones de valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de x es igual a a. Eso significa que x puede ser igual a o a menos a. El valor absoluto de x menor o igual que a significa que x está entre menos a y a. El valor absoluto de x menos b menor o igual que a, donde b es un número de referencia, significa que x menos b está entre menos a y a. Son tres maneras de escribir lo mismo y que nos puede ayudar a resolver desigualdades con valor absoluto. Tenemos otras tres maneras de mirar el valor absoluto, como una distancia, una longitud de un segmento y un intervalo. Podemos comenzar por el concepto de distancia. Decimos que el valor absoluto nos puede servir para determinar la distancia entre dos números reales a y b. ¿Cómo lo determinamos? Utilizando el concepto. El concepto dice que el valor absoluto de la diferencia entre esos dos puntos es igual a la distancia. Significa que hago a menos b o b menos a. Y de esta manera determino la distancia entre dos puntos o entre dos números reales. Esto debe ser mayor o igual a cero. Partiendo de este concepto yo puedo mirar acá, por ejemplo, el valor absoluto de a menos b. El valor absoluto de a menos b será igual a menos b si a es mayor que b. Esto se da ¿por qué? Porque si a es mayor que b, esa diferencia va a dar un número positivo. Resulta que a menos b también puede ser igual a menos, paréntesis, a menos b. Es decir, que si a menos b es negativo, ¿cuándo se da? Cuando a es menor que b. Si a es menor que b, la diferencia entre estos dos es negativa. La multiplico por menos 1 y de esta manera queda positiva. Este concepto también me ayuda para resolver problemas relacionados con valor absoluto. Yo puedo tomar entonces un ejemplo. Determinar la distancia entre dos números, ¿sí? Por ejemplo, entre menos 2 y 3, que son dos números reales. Entonces, para eso, tomo una línea recta y puedo iniciar representando esos números y determinando de esa manera la distancia. Por ejemplo, aquí tenemos el número 0, aquí tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, aquí tengo menos 1, menos 2 y menos 3. Me están pidiendo la distancia entre menos 2 y 3, o sea, entre este número y este número. Este número, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer es contar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la distancia. La distancia entre menos 2 y 3 pues es igual a 5. Pero puedo utilizar el concepto de distancia y valor absoluto. Es decir, voy a calcular el valor absoluto entre menos 2 y 3, que sería la diferencia entre estos dos, o sea, menos 2 menos 3. Y eso también sería igual a 3 menos 2. Menos 2 menos 3 me da menos 5, valor absoluto. Y 3 más 2 me da 5, valor absoluto. Y el valor absoluto de menos 5 es igual al valor absoluto de 5, que es igual a 5. Y llegamos a la misma respuesta. Entonces, una herramienta importante del valor absoluto en el momento de hallar la distancia entre dos puntos. Otra herramienta importante es determinar la longitud de un segmento. Si tenemos dos puntos A y B en un plano cartesiano, con coordenadas x2, y2 y x1, y1, yo puedo determinar la distancia entre esos puntos utilizando el concepto
de Pitágoras. Aquí podemos armar un triángulo rectángulo. Estas son las diferencias de las y, o sea que aquí tendríamos y sub 2 menos y sub 1. Y aquí tendríamos la diferencia de las x sub 2 menos x 1. Con la ayuda de Pitágoras podríamos hallar la distancia, que sería la hipotenusa. Esto quiere decir que L al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Ahora calculo la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada acá y la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de L al cuadrado es el valor absoluto de L al cuadrado, que es el valor de la longitud. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Y entonces aquí tenemos otra aplicación del concepto de valor absoluto, y es el concepto de longitud de un segmento. Para terminar, ¿cómo resolver intervalos, o mejor, encontrar la solución de una desigualdad con valor absoluto y dar la respuesta en forma de intervalo? Entonces, esta definición ya la tenemos acá. Entonces, yo lo que puedo decir es que la distancia, que es A, es con respecto a un punto de referencia que llamamos B. Este B es un punto medio en el intervalo. O sea que aquí estamos calculando los x cuya distancia a B son menores o iguales que A. Si lo paso a un ejemplo específico, podríamos determinar el valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 3. Estaríamos encontrando los x cuya distancia a 2 es menor o igual que 3. Entonces, para eso acudo a la definición que tenemos acá, y yo digo que x menos 2 estaría entre menos 3 y 3. Es decir, que menos 3 sería menor o igual que x menos 2 y menor o igual que 3. El siguiente paso entonces sería despejar la x. Para eso sumamos 2 acá, 2 acá y 2 acá. Entonces nos queda menos 3 más 2 quedaría menos 1, menor o igual, menos 2 más 2 que me daría 0, entonces x, menor o igual que 3 más 2, 5. Entonces, esta es una desigualdad que me responde la pregunta, que es equivalente al intervalo de los x entre menos 1 y 5 cerrada. Menos 1,5. De esta manera, entonces, encontramos la solución. Gráficamente también lo podemos hacer. Tomamos la línea de los números reales, ubicamos el punto de referencia, podemos tomar aquí el 2, que es el punto medio. Mido la distancia a ambos lados, que es de 3. 1, 2 y 3, entonces 2 y 3 me daría 5. Y a la izquierda entonces tendríamos 1, 0 y menos 1. La distancia de 2 a 5 es 3. La distancia de 2 a menos 1 es 3. Y el punto medio es 2. De esta manera, entonces, aquí tengo el intervalo solución entre menos 1 y 5. Entonces el intervalo solución sería los x que pertenecen al intervalo menos 1,5. Igual al que resolvemos con la ayuda de la definición.
Esta definición de punto medio nos ayuda a interpretar el valor absoluto desde el punto de vista gráfico. Por ejemplo, si me dan un intervalo gráfico, por ejemplo tenemos aquí el 0, digamos que de aquí hacia la derecha está parte del intervalo y de aquí hacia la izquierda sigue el intervalo. Entonces aquí ubico los números, este es 1, este es menos 1, menos 2 y menos 3. Me están dando esta gráfica, entonces, donde el intervalo está representado por estas dos semirrectas. Y me dicen que exprese la respuesta en valor absoluto. Entonces, ¿qué hago? Determino el punto medio entre los datos que me dan extremos. Entonces aquí tenemos el punto medio es menos 1. Aquí tenemos el punto medio de nuestro intervalo. Si yo miro hacia la derecha, esto mide 2. Y si miro hacia la izquierda, esto mide 2. O sea que la distancia es 2 y el punto medio es menos 1. Entonces esto sería los x cuya distancia a menos 1, entonces aquí nos queda más 1, sea mayor o igual que 2. Y de esta manera este intervalo gráfico lo expreso como un intervalo de valor absoluto. Y de esta manera pues queda terminado este video. Muchas gracias.